Hola, hola, hola. Vamos a esperar unos minutos para podernos conectar. En lo que la gente se va integrando. Primero, bueno, ¿me escuchan las personas que están en la transmisión en vivo? ¿Me escuchan bien? Vamos a esperar unos minutos en lo que la gente se va integrando. Veo por ahí a mis alumnas. Muy bien, gracias Elizabeth. Gracias Jacqueline, Lilian. Vamos a dar un minuto más y empezamos con la transmisión. Bien, vamos a dar inicio a esta conferencia. Bueno, primero que nada quiero agradecer el espacio que me brinda la red de estudiantes y egresados de Trabajo Social en Jalisco, a su directora Jacqueline Ávila y bueno, a mis alumnos y alumnas de la Escuela Nacional de Trabajo Social y por supuesto a las personas que se encuentran conectados en esta transmisión. Estoy muy contento de poder compartir esta conferencia que titulé Estructura del Protocolo de Investigación en Ciencias Sociales. Yo soy el doctor Pedro Daniel Martínez Sierra y es un privilegio poder compartir con todos y con todas. Sé que son tiempos complicados, ¿no? Y bueno, hay que buscar algunas estrategias para poder seguir formándonos y capacitándonos y una de ellas es a través de esta conferencia sobre el tema que acabo de mencionar. Bien, para comenzar quiero plantear cuál es el objetivo de esta conferencia. Es brindar algunas estrategias fundamentales para la formulación del protocolo de investigación, particularmente en el área de ciencias sociales. Sí debo señalar que esto que estoy presentando, bueno, es solo la pauta. Evidentemente necesitamos un seminario muy específico sobre temas de investigación social para poder ver todos los elementos con mayor detalle. Para poder cubrir el objetivo, en este caso de esta sesión, decidí dividir particularmente el contenido en dos partes. Primero explicaré un poco el tema y posteriormente abriremos un espacio respecto a dudas o preguntas que se vayan generando y de esta manera podamos ir dándole cierre al proceso que estamos planteando. Primero, creo que es importante como punto de partida iniciar con que desarrollar un proceso de investigación, y todas y todos lo sabemos, es un proceso de gran importancia. ¿Por qué? Porque la investigación la tenemos que considerar en este caso como un instrumento fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, ya que la investigación nos permite, en este caso, poder transformar las realidades.
No podemos pensar en este caso de grandes descubrimientos científicos si no hubiera habido investigación de por medio. Es decir, no podríamos hablar, no sé, de la teoría de la relatividad o no podríamos hablar de la tabla periódica de los elementos si no hubiera habido investigación de por medio. En el caso particular de las ciencias sociales, bueno, hablemos de la teoría de las representaciones sociales, del interaccionismo simbólico. Entonces, para que estas grandes teorías se formularan, tuvo que haber un proceso de investigación de por medio que le diera pauta para que las conociéramos hoy en día y las pudiéramos utilizar para poder mirar nuestras realidades sociales. Ahora, ¿qué pasa actualmente con las y los alumnos? Principalmente me refiero a los de licenciatura, porque los de posgrado, bueno, de alguna manera están mucho más vinculados con la investigación, pero ¿qué pasa en este caso con los temas de investigación o la importancia que se le está dando a la investigación, particularmente en las universidades, o el interés que están despertando para las y los estudiantes? Para muchos estudiantes, la investigación es considerada como lo más aburrido en este caso del mundo. Y esto, por supuesto, que tiene una serie de significados. Yo como profesor frente a grupo he identificado en general que hay muy poco interés por parte de las y los estudiantes, particularmente de licenciatura, por realizar procesos de investigación. Muchos de ellos lo hacen respecto a las materias o a los contenidos que tienen que trabajar como parte de su plan de estudios, pero en sí no hay como un interés por dedicarse a realizar tareas vinculadas con la investigación. Si lo hubiera, bueno, pues tendríamos mayor interés o mayores índices de titulación respecto a una de las vías tradicionales que corresponde a la tesis. Hay una idea, hay una representación en el imaginario de que hacer investigación implica encerrarse a leer, escribir, encerrarse a las bibliotecas. Se piensa que la investigación regularmente es para los teóricos y los teóricos en ocasiones no son muy bien vistos o es para los intelectuales, ¿no? Y no necesariamente es para mí. Cuando me parece que este tipo de apreciaciones se vuelven correctas cuando no encontramos, en este caso, un tema de interés. Si nosotros empezáramos a encontrar un tema de interés, ¿qué pasaría? Que la investigación se volvería un proceso de crear, de avanzar, de construir, de descubrir y también, por supuesto, de refutar. Entonces, se volvería, por supuesto, un proceso sumamente apasionante para todos y para todas. Pero también tenemos que considerar que los caminos para poder generar procesos de investigación pues no son nada sencillos. Requiere necesariamente, en este caso, de una disciplina. Y ahí es cuando les hago la pregunta a todos y a todas. ¿Tenemos realmente la disciplina para poder desarrollar este tipo de procesos? Si no la tengo, por supuesto que la tengo que construir y la tengo que construir de diversas maneras. Y cuando hablo en este caso de construirla, pues bueno, tengo que ser disciplinado en mis tiempos de lectura, tengo que ser disciplinado en la forma en cómo voy organizando mis archivos dentro de mi ordenador, tengo que tener la capacidad para poder tener muy bien organizadas mis fuentes de información, organizar mis tiempos de escritura. Y esto, por supuesto, que me va a permitir poder ir teniendo una disciplina que me va a llevar a desarrollar un proceso de investigación con cierta estructura y con ciertos elementos. Ahora bien, seguramente ustedes se preguntan, porque es una de las dudas que regularmente surgen, es cómo se originan las ideas, en este caso, de investigación. Bueno, de entrada tendremos que decir que no hay una, sino en este caso hay diversas formas de poder generar, en este caso, una idea de investigación. Esto puede ser a través de identificar algunos resultados contradictorios en alguna tesis, en algún libro, en algún documento que estoy revisando, donde probablemente las conclusiones no corresponden con el análisis que se está brindando, hay algún elemento que queda por ahí suelto y que es necesario que se siga explorando a partir de las creencias, de lo que yo creo, de lo que yo supongo. Ahorita hay un fenómeno muy particular a partir del cual han sucedido o se han generado diferentes tipos de hipótesis. Entonces, bueno, este tipo de hipótesis tendrían que comprobarse, tendrían que desarrollarse un proceso de investigación para que no se quede en eso, en una creencia. A partir, en este caso, de experiencias individuales. Y cuando hablo
en este caso de experiencias individuales, tiene que ver con estos diálogos y estas conversaciones que podemos tener a partir de una experiencia profesional. Me interesa un tema de investigación en específico. Cuando leo materiales, escritos, libros, artículos, tesis, se me van generando una serie de ideas a partir de lo que los autores están proponiendo. Cuando identifico algunos vacíos, en este caso de conocimiento, cuando empiezo a observar una serie de hechos o acontecimientos que llaman mi atención, a partir de conversaciones personales, experiencias con familiares, regularmente muchos alumnos construyen un proyecto de investigación con base en alguna situación que se está generando en su entorno inmediato, ya sea con su familia, ya sea con su pareja o con algún círculo social cercano, porque les inquieta lo que está pasando inmediatamente y por lo tanto empiezan a formular algunas ideas de investigación. Ahora, ¿qué temas podríamos investigar en ciencias sociales? Pues bueno, estos son diversos, no podríamos investigar solo uno y seguramente me llevaría toda la transmisión en vivo para poder hablar, en este caso, de cuáles podrían ser los temas que podríamos investigar. Yo les pongo algunos ejemplos que tienen que ver, en este caso, con movimientos sociales, con las familias, con las violencias, la formación docente. Es decir, hay un universo, en este caso, de temas que nosotros y nosotras podríamos, en este caso, investigar. Pero, ¿esto qué son? Estos son temas, nada más. Por supuesto que si yo empiezo a trabajar un proyecto de investigación con el tema de las familias, pues bueno, este es un tema muy amplio, este es un tema muy diverso y por lo tanto el plantearlo así no se convierte en este caso como un objeto de estudio. Es necesario que este objeto lo delimitemos y se convierta en este caso en un objeto de estudio. Pero antes de eso, antes de llegar a este proceso de delimitación de objetos de estudio, los voy a invitar a que definamos qué entendemos en este caso por investigación. Regularmente en las clases presenciales que yo tengo con las y con los estudiantes, el punto de partida desde el cual nosotros empezamos a trabajar corresponde, en este caso, en definir qué entendemos por investigación. Regularmente ellos construyen desde su sentido común y eso me parece bien porque a partir de ahí empezamos a construir una definición que les va haciendo un poco más de sentido porque dejan de ver estos elementos teóricos muy desvinculados evidentemente de los procesos, sino resulta todo lo contrario. Empiezan a acercarlos o empiezan a significarlos y esto les permite poder entender la importancia y la relevancia que tiene un proceso de investigación. Les voy a leer algunas definiciones de lo que significa la investigación. Lo entendemos como un proceso formal, sistemático, un proceso intensivo de llevar a cabo un método de análisis científico, en este caso para el desarrollo de un cuerpo de conocimientos de manera más organizada y mucho más sistemático. La investigación también la vamos a entender como una serie de métodos para poder resolver, en este caso, una serie de problemas cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas. La investigación necesariamente tiene que tener estas operaciones lógicas. Y esto va en función particularmente de nuestros objetos. Los objetos son los que nos van a ir orientando cuáles tienen que ser necesariamente estas operaciones lógicas que tenemos que ir siguiendo para ir construyendo nuestros objetos de estudio. También lo vamos a entender como un procedimiento que tiene como finalidad descubrir e interpretar una serie de hechos, fenómenos o acontecimientos dentro de un ámbito particular de nuestras realidades. Entonces, estos son algunos elementos que van a ir caracterizando lo que implica desarrollar un proceso de investigación. Por lo tanto, acabamos de mencionar dos palabras claves. Mencionamos la palabra proceso y mencionamos la palabra método. Estos son elementos necesarios para poder entender un proceso de investigación. Ahora, nuestros objetos de estudio, y reitero en esta parte, nos van a ir orientando sobre cuáles son los caminos y cuáles son las vías que tenemos que seguir para poder llevar a cabo este proceso de operaciones lógicas al cual hago referencia.
Ahora, ¿qué características tiene en este caso un proceso de investigación? De entrada, una de las palabras claves con las cuales definimos qué es una investigación, lo entendemos inmediatamente como una indagación, como esa búsqueda por encontrar algo, nuevos conocimientos, nuevas informaciones, nuevos hallazgos respecto a un objeto determinado, pero no tenemos que perder de vista que esto necesariamente exige un proceso de análisis. No basta nada más recuperar información, etcétera, sino tenemos que darle un análisis, un tratamiento a toda esa información que vamos recuperando para poder abonar en este proceso de construcción de nuestros conocimientos. En el caso específico de las investigaciones empíricas, y cuando yo hablo de investigaciones empíricas, me refiero a aquellas investigaciones que tienen una muestra en particular, me refiero a aquellas investigaciones donde hay un trabajo de campo determinado, pues bueno, eso también va a implicar necesariamente recurrir a todas esas herramientas que tiene el investigador en materia analítica para darle un sentido y darle una interpretación a esos hechos y a esos fenómenos. Otra de las características es que la investigación va a utilizar, en este caso, técnicas y va a utilizar una serie de instrumentos y esto va a depender, en este caso, de nuestro objeto. Nuestro objeto es el que nos va a tener que decir particularmente cuáles son esas técnicas más idóneas para poder trabajar nuestro objeto de estudio. Porque bueno, si yo trabajo con adolescentes, por ejemplo, bueno, pues tengo que entender y tengo que tener claras las características de mi población para en función de eso identificar cuáles son las técnicas y cuáles son los instrumentos más adecuados para poderle dar un mayor sentido a este proceso de investigación que estoy realizando. Porque probablemente si yo llego con una entrevista a profundidad con un adolescente, no es que no se pueda realizar, pero va a depender en este caso del objeto de estudio, va a depender de lo que yo quiera conocer y qué tan inmersos se encuentran estos adolescentes en esa realidad que me interesa en este caso recuperar. Ahora, los procesos de investigación se desarrollan con base en una epistemología. Es decir, es muy importante que definamos cuál va a ser la epistemología desde la cual vamos a construir nuestros objetos de investigación. Y cuando me refiero a objetos de investigación, estoy hablando de epistemologías tanto interpretativas como epistemologías positivistas. La epistemología interpretativa está mucho más orientada, en este caso, a objetos con una orientación más de corte cualitativo. Y en el caso de las epistemologías de carácter positivista, pues podemos encontrar una vinculación mucho más orientada hacia un proceso de carácter cuantitativo. Entonces, es muy importante que definamos cuál va a ser esa orientación epistemológica desde la cual vamos a construir nuestros objetos de estudio. Y cuando me refiero a que es importante que definamos esa posición epistemológica, es porque esto va a orientar necesariamente los procesos y va a orientar las maneras desde las cuales vamos a construir todo lo demás. Si yo desde un principio lo estoy orientando desde una posición interpretativa, pues de alguna manera eso va a dirigir cuál va a ser el tipo de método o cuáles van a ser las técnicas o los instrumentos que voy a tener que utilizar para el desarrollo de esta investigación. Si yo lo trabajo más desde una posición de carácter positivista, pues va a suceder lo mismo. Es decir, me va a orientar sobre cuáles son esas técnicas y cuáles son esos instrumentos, cuál es esa metodología que tengo que seguir para poder llevar a cabo mi proceso de investigación. Y bueno, finalmente la investigación pues se tiene que registrar necesariamente en un informe, en un documento, en este caso de estudio. Y cuando me refiero a que se tiene en este caso que expresar a través de un informe, es que las investigaciones no se pueden quedar solo y exclusivamente en un trabajo de tesis, por ejemplo, ¿no? Sino tenemos que tener esa posibilidad de poder publicar ese documento, de poderlo socializar y que pueda llegar a trascender. Y en gran medida va a trascender en función de la rigurosidad que le hayamos dado al método, al procedimiento de análisis e interpretación. Si no somos rigurosos con estos procesos, pues difícilmente
información va a llegar a trascender. Entonces es muy importante que seamos cuidadosos con todo el método, con la elaboración del marco teórico, con la estructura del método y sobre todo, que es la parte central y es ahí donde está nuestra aportación como investigadores, que es en la parte de los resultados, porque probablemente ahí está la parte central del desarrollo de la investigación. Todo lo demás es una construcción que vamos elaborando a partir de una serie de planteamientos, integración de apartados, revisión de autores, de teóricos y demás, pero en la parte de los resultados, ahí sí podemos ver concentrada nuestra aportación al conocimiento, nuestra aportación en la línea de investigación de manera mucho más clara y específica. Ahora, es muy importante que antes de seleccionar un tema de investigación, apliquemos una serie de estrategias que me parece que son importantes. Si revisamos algunos manuales de investigación, podemos identificar lo siguiente. Uno, de entrada, ¿cuáles son los temas, en este caso, de mi interés? Eso es muy importante. Tenemos que definir cuáles son esos temas que me llaman la atención. De manera muy general y de manera como ustedes quieran trabajarlo, pero sí es importante, en este caso, que revisemos algunos manuales de investigación, que enlistemos, en este caso, 10 temas. Es muy importante que los enlistemos y en función de eso vayamos jerarquizando cuál es la importancia que tienen estos temas de investigación. Después me tengo que preguntar si realmente estoy interesado en estos 10 temas de investigación y explicarlo, es decir el por qué estoy interesado en estos temas y demás. Después me tengo que hacer la pregunta sobre qué nuevos hallazgos podría aportar, en este caso, nuestra investigación que estamos realizando, qué tipo de problema práctico pretendo resolver, cuánto tiempo necesito para poder llevar a cabo esta investigación. Y aquí me parece que es importante detenerme, porque cuando hablo, en este caso, del tema del tiempo, es algo que tenemos que contemplar. Hay ocasiones en que las y los estudiantes plantean objetos de estudio muy amplios, pero a veces no se cuenta con el tiempo para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Entonces es muy importante que consideremos cuánto tiempo tengo para realizar la investigación y en función de eso yo vaya orientando cuál va a ser el objeto de estudio que voy a indagar. Posteriormente, los recursos. ¿Cuento con los recursos para poder desarrollar estos temas? ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué va a implicar el desarrollar esta investigación en materia de recursos? Hay investigaciones que implican hacer un trabajo de campo, no sé, al interior de la República Mexicana, hacer algunas visitas a algún estado en particular y a veces no se cuenta con el financiamiento para poder desarrollar este tipo de proceso. Posteriormente me tengo que preguntar cuál es el material bibliográfico, qué tanto material bibliográfico existe sobre el tema. Y aquí pasa algo importante. Cuando yo hablo de material bibliográfico, lo que pasa es que muchos estudiantes cuando buscan su investigación o cuando buscan información bibliográfica respecto al tema, lo que hacen es que colocan, ¿no?, en este caso, toda la idea de investigación o la delimitación del tema y quieren que les aparezca pues prácticamente de esa forma. Y no sucede así. Tengo que ir seleccionando. Por ejemplo, si yo voy a estudiar el tema de las representaciones sociales que tiene el médico sobre la práctica profesional de las y los trabajadores sociales, pues si lo coloco así en los buscadores especializados, pues probablemente no voy a encontrar información tan clara y tan específica. Pero si en este caso voy categorizando, es decir, recupero práctica profesional, después representaciones sociales y lo busco tanto en inglés como en español, pues ahí voy a encontrar un mar de información respecto al tema. Y mi tarea ahora va a ser integrar, identificando qué de prácticas profesionales de lo que encontré, de lo que indagué, me sirve y después qué de representaciones sociales puede ser útil para el desarrollo de mi objeto de estudio. Y es muy importante, y ahí yo enfatizaría, es muy importante que tengamos una mirada del objeto de estudio, pero en este caso pensada no solo desde la teoría, sino también pensada desde nuestro objeto, que vayamos integrando, porque la teoría de las representaciones sociales puede ser utilizada para explicar diferentes tipos de objetos, pero sí es necesario que yo
le dé un tratamiento a la teoría de las representaciones sociales pensada desde mi objeto, porque son muchísimos los elementos que integra la teoría, pero no todos me van a servir. Tengo que analizar, bueno, mi objeto de estudio es este, qué me interesa saber, qué me interesa conocer, cuáles son mis objetivos de investigación y demás, y a partir de ahí identificar qué elementos dentro de todo ese mar de información que tiene la teoría de las representaciones sociales me puede servir para poderle dar un mayor sentido y poder realizar procesos de análisis e interpretación mucho más claros y mucho más definidos. Ahora, estas preguntas que les acabo de plantear como parte de las estrategias, es importante que las vayamos respondiendo una por una, con cada uno de los 10 temas que estoy eligiendo. Una vez que respondí esas 10 preguntas, entonces tengo que jerarquizar cuál es el tema de importancia, porque con base en todas las conclusiones, con base en todas las respuestas, me voy a dar cuenta, bueno, este tema es muy interesante, pero no cuento con el tiempo para poderlo trabajar. Este tema me gusta mucho, pero se requieren tales y tales recursos y no cuento con el financiamiento para poderlo realizar. Entonces ahí yo voy a tomar decisiones sobre cuál es el tema particularmente de mi interés y cuál es el tema que podría, en este caso, trabajar de manera más clara y de manera más precisa durante el tiempo que tenga para poder desarrollar mi proceso de investigación. Y ahora llegamos a una parte sustancial, ¿no? Que tiene que ver, en este caso, con la implicación respecto al tema de estudio. Y esto es una parte elemental. Regularmente nunca nos preguntamos qué tan implicados estamos con nuestro objeto de estudio. Tenemos que partir de la idea de que los temas no llegan de la nada. Responden a intereses personales, a historias de vida, responden a experiencias. Por algo, dentro de todo ese universo de temas que yo podría investigar, estoy investigando uno en particular, que en este caso tiene que ver con las representaciones sociales del médico sobre la práctica profesional del trabajador social, ¿no? Que es uno de los temas que yo he trabajado. Pero aquí, bueno, yo me tengo que preguntar por qué estoy eligiendo ese tema y por qué no estoy hablando, no sé, de migración o por qué no estoy hablando de adicciones, o sea, de qué manera yo estoy conectando en este caso con este tema. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que se escucha más la voz de quien está escribiendo y no la voz de los sujetos. Entonces se tiende a sesgar el proceso de investigación. De ahí la importancia y la relevancia que me haga una serie de cuestionamientos personales sobre cómo me estoy conectando con el tema, cómo me estoy acercando a este tema para no sesgar la investigación. Y para eso yo sugiero, o más bien yo propongo, una serie de preguntas que sirven como un cuestionamiento personal, pero me permiten saber cómo la forma en cómo me estoy aproximando a este. Primero, ¿por qué estoy eligiendo el tema? Me tengo que preguntar, ¿por qué estoy eligiendo este tema? ¿Por qué no estoy eligiendo otros? ¿Qué tiene que ver con mi historia de vida? ¿Qué tiene que ver con mi trayectoria personal y con mi trayectoria profesional? ¿Qué es lo que más me gusta en este caso de este tema? ¿Qué expectativas y qué es lo que quiero encontrar cuando trabajo este tema de investigación? Y una vez resueltas todas estas preguntas, al final, ¿qué puedo yo llegar a concluir? Y si voy identificando que hay una implicación muy sobrada en el tema, pues buscar distanciarme de alguna u otra manera en el objeto. Y la forma en cómo yo me puedo distanciar es a partir del rigor teórico y metodológico que yo le dé. Eso me va a permitir poder generar cierta distancia, porque al momento de analizar e interpretar va a haber una estructura lógica, teórica y metodológica que me va a permitir identificar que no le estoy dando voz a los sujetos, sino lo que estoy colocando como parte principal, en este caso es lo que yo creo respecto al objeto de estudio. Ahora, ya pasamos al punto en el que tengo el tema. Y cuando me refiero a que ya tengo el tema, es que tengo que elegir. Si yo elegí violencias, por ejemplo, bueno, se los había dicho desde un principio, pues es el tema de manera muy general. Ahora tengo que elegir particularmente qué de ese tema voy a trabajar. Es decir, de un universo de conocimientos, solo tengo que elegir una parte de él.
debe ser preciso, tiene que ser de extensión limitada, tiene que tener un carácter de originalidad. Y esto lo vamos a ver en unos momentos cuando les hable del estado del arte, y ahí es cuando vamos a poder identificar qué tan original o no es el tema que estoy proponiendo, porque hay investigaciones muy parecidas, pero nosotros le tenemos que dar ese toque de originalidad, y ahorita les voy a decir cómo lo podemos resolver. Tenemos que ver que sea viable y se sugiere regularmente que sea un tema en el que ya hayamos incursionado. Y cuando me refiero a que ya hayamos incursionado, no quiere decir que sea regla, pero sí por lo menos tener algunos conocimientos, algunas nociones generales respecto a este tema y de esta manera ir como puntualizando la manera en cómo podríamos irlo construyendo. Una vez que ya tengo, en este caso, mi tema o tengo mi objeto de estudio, bueno, ahora es indispensable estructurar mi protocolo de investigación. Y esto, pues todos lo sabemos, implica una delimitación, implica objetivos, implica un planteamiento del problema, etcétera, etcétera. Puede ser que este protocolo de investigación al final se diluya. Y cuando me refiero a que se diluya, es que pues lo puedo colocar necesariamente en la parte, bueno, lo puedo colocar en la parte de la introducción, ¿no? O sea, porque no necesariamente va dentro de la tesis. Es decir, lo que puse como planteamiento del problema, lo que puse como objetivos de investigación, lo que puse como mi pregunta, a veces se diluye únicamente en la parte de la introducción, pero es indispensable que lo elaboremos porque es la brújula que va a ir orientando los pasos a seguir durante el desarrollo del protocolo de investigación, porque tengo que tener claro qué es lo que voy a investigar, cuál es la pregunta de investigación, qué tipo de metodología voy a utilizar, cuál es la problemática que me interesa, cuáles son las preguntas de investigación que quiero resolver, entre otras. Y eso me va a dar claridad en la siguiente estructura o en los siguientes elementos del capitulado. La primera parte y mi primera recomendación para todos y para todas es que elaboremos un estado del arte. Ese es el punto inicial. Una vez que yo ya tengo un tema delimitado, que es lo que hablamos en la primera parte, ahora lo que correspondería sería trabajar nuestro estado del arte. Y cuando me refiero al estado del arte, es indagar particularmente quiénes han investigado sobre este tema. ¿Cuáles son, en este caso, los hallazgos o las aportaciones o de qué manera se encuentra el estado del conocimiento de ese objeto de estudio? Y esta es una parte central, porque esto me va a permitir ir construyendo los demás elementos que integra el protocolo de investigación. Si yo cuando hago toda esta revisión de la literatura, identifico que hay tales y tales elementos que no han sido estudiados, que no han sido indagados a detalle, a profundidad, pues probablemente por ahí le puedo yo, en este caso, entrar. Entonces, si yo no tengo clara esta revisión de la literatura, pues difícilmente todo lo demás lo voy a poder estructurar con cierta solidez y con cierta estructura. Entonces, es indispensable que hagamos una revisión de la literatura, pero no una revisión a la literatura superficial, ¿eh? Me refiero en este caso que realmente nos metamos al tema, que realmente indaguemos, que realmente profundicemos al respecto e identifiquemos en tesis, en reportes de investigación, en libros, que se ha construido sobre estos objetos de estudio. Después, en este caso, una vez que yo ya hice mi estado del arte, pues esto me va a permitir poderle dar sustento al problema de investigación, me va a permitir poder formular objetivos de la investigación, una justificación, me va a permitir poder formular algunas hipótesis, me va a permitir orientar el diseño metodológico que puedo yo llegar a seguir. Y esta es una parte importantísima. Muchos estudiantes se pierden en la parte metodológica. ¿Pero por qué se pierden en la parte metodológica? Porque no han hecho esta revisión de la literatura. Si hicieran esta revisión de la literatura, sería mucho más fácil poder ir construyendo este apartado o esta estrategia metodológica, porque vamos a identificar qué estrategias le han servido a un autor, qué estrategias le han servido a otros, qué tratamiento le han dado, en este caso al objeto de estudio, desde esta parte metodológica a la que yo hago referencia, y esto de alguna manera va a posibilitar
que nuestros estudiantes pues vayan orientando con mayor delimitación y con mayor claridad cómo podrían entrarle metodológicamente al objeto de estudio. Porque bueno, si a mí me interesa trabajar el tema de migrantes o me interesa trabajar el tema de la delincuencia o me interesa trabajar el tema de adicciones, pues bueno, hay muchas investigaciones, a lo mejor no idénticas, pero sí parecidas, que le han dado un cierto tratamiento a estos objetos. Entonces yo puedo ver, a ver, ellos cómo se acercaron al profesionista de trabajo social, ellos cómo se acercaron a las y los adolescentes, ellos cómo se acercaron a los médicos, cuáles fueron las técnicas que les funcionaron, qué herramientas realmente fueron, en este caso, de interés o que realmente abonaron en la construcción de la investigación. Porque si revisamos el apartado de las consideraciones finales de nuestros autores que estamos revisando, pues muchos de ellos son muy reflexivos y entonces reflexionan también a partir de las fortalezas, a partir de las debilidades que tuvo la estrategia metodológica. Y si empezamos a revisar todo eso, eso nos va a dar la posibilidad de ver qué les funcionó a unos, qué no les funcionó a otros, y entonces a partir de ahí ir construyendo lo propio en función de nuestro objeto de estudio. Por eso, nuevamente yo insistiría en esta parte del estado del arte, que me parece que es la parte nodal desde la cual nosotros tenemos que ir construyendo. Si no hay un buen estado del arte, si no hay una buena revisión de la literatura, va a ser muy complicado poder estructurar un protocolo de investigación que tenga un cierto carácter de originalidad. ¿Se acuerdan que una de las características a las que yo hacía mención estaba vinculado con este carácter de originalidad? Bueno, pues no hay nada nuevo, sin embargo, en este caso nosotros podemos identificar algunos vacíos en el conocimiento a partir de la revisión del estado del arte y de la literatura. Y cuando me refiero a una revisión amplia, no me refiero a 5 o a 10 artículos, realmente hay que meternos al tema de investigación y a veces implica revisar 100 o hasta 200 trabajos de investigación para saber cómo se ha construido este objeto de estudio. Insisto, tenemos que tener claro nuestra línea de investigación y si mi línea de investigación es adicciones y trabajo social, esa es la línea. Todo lo demás son elementos adicionales. Si a mí me interesa la reinserción social, bueno, pues probablemente en algunos trabajos lo encuentre y probablemente no, pero estoy encontrando dos características fundamentales de mi objeto, que son adicciones y que es trabajo social. Entonces a partir de ahí puedo encontrar muchísimos elementos. Y la revisión no solo se hace de los trabajos mexicanos, sino también se tendría que hacer de trabajos latinoamericanos, de trabajos europeos, y si hablo otro idioma, pues de los trabajos que se han realizado en inglés o en francés y demás, ¿no? Porque eso me va a permitir poder identificar cuáles son las tendencias respecto a mi objeto de estudio. Entonces, pues bueno, hay que definir qué vamos a entender en este caso por estado del arte. El estado del arte lo entendemos como ese estado o esa situación de un tema de actualidad. Es una forma de poder aludir lo que se sabe sobre un asunto o lo que se ha hecho hasta el momento sobre un objeto en particular. Y yo les propongo que, bueno, para eso tenemos que realizar una búsqueda especializada. Y hoy en día, gracias a las tecnologías de la información, pues podemos encontrar toda la información, ya no nada más en las bibliotecas, sino en este caso en bibliotecas virtuales. Hay buscadores especializados y hay una gran cantidad de ellos. Uno de ellos podríamos decir que es el de Cielo, que es una biblioteca científica y electrónica en línea. También está Dialnet, que es una de las mayores bases de datos y de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas y cuenta con diversos recursos de carácter documental, artículos, revistas, obras colectivas y demás. También tenemos, en este caso, VideoUNAM, donde podemos encontrar una importante cantidad de tesis y una importante cantidad de registros que pueden servir y que nos pueden servir para poder realizar todas estas búsquedas de información. Redalyc, que seguramente todos y todas lo han utilizado, pero bueno, pues les brinda algunas estrategias o les brinda una biblioteca virtual muy importante que ustedes pueden utilizar para poderle dar mayor contenido a su objeto de estudio. Y bueno, yo principalmente sugiero que se
recuperen reportes de investigación. Y cuando me refiero a reportes de investigación, son aquellos que cuentan con una estructura protocolaria, es decir, que tienen objetivos, que tienen metodología, que tienen marco teórico, que tienen resultados, que tienen conclusiones, que tienen bibliografía. Es muy importante que recuperemos todos estos elementos o recuperemos principalmente reportes, que es a lo que me refiero, porque nos va a permitir poder saber cuáles fueron los objetivos que ellos plantearon, cómo se acercaron metodológicamente, cómo estructuraron su marco teórico, cuáles fueron los principales resultados o hallazgos a los que llegaron, a qué conclusiones llegaron. Y si yo empiezo a trabajar toda esa parte, pues va a enriquecer muchísimo mi estructura de protocolo de investigación. Entonces, la recomendación es que fichemos esos reportes de investigación. Y cuando me refiero a que los fichemos, es que yo les decía al principio, tenemos que ser sumamente disciplinados en la forma en cómo vamos a ir estructurando nuestros trabajos de investigación. Y eso implica orden, ¿no? Y entonces, para tener ese orden, yo les sugiero y les recomiendo que cuando hagan toda esta revisión de la literatura, fichen cada uno de los trabajos, coloquen su ficha bibliográfica, identifiquen cuál es el problema de investigación del autor, sus preguntas centrales, cuáles son sus objetivos, cuáles son esos conceptos o esas categorías que llaman más su atención, ¿no? En la parte del marco teórico, en la metodología, cómo estructuran su metodología, cuál fue su referente empírico de estos autores, en los datos, que recuperen los datos, análisis y descripciones más relevantes, así como las conclusiones. Entonces, esto lo hagan por cada uno de los reportes de investigación y esto les va a posibilitar que cuando ustedes empiecen a estructurar su protocolo de investigación, no sé, a lo mejor hagan su marco teórico. Si yo ya hice un buen fichado, ya hice todo este resumen importante de todos estos trabajos que revisé, pues a lo mejor yo estoy desarrollando la categoría adolescentes. Pues en la ficha 1, en la ficha 10, en la ficha 18 y en la ficha 23 tengo todos los conceptos de adolescencia. Pues entonces retomo esos conceptos y voy generando una postura alrededor de toda esta revisión que se está generando, porque no basta nada más colocar lo que dicen los autores, también tengo que construir mi propia postura sobre lo que yo estoy encontrando. O a lo mejor decir, bueno, las principales orientaciones o la forma en cómo se ha trabajado el tema es esta y particularmente me interesa a mí darle esta orientación por estos motivos, por estas causas y por estas razones. Y entonces a partir de ahí voy generando una postura respecto a lo que estoy encontrando. Entonces es importante que se vayan metiendo en sus temas de investigación, que no los vean como un criterio más para poder cumplir o acreditar una materia o para poderse titular y demás, sino lo vean como un proceso apasionante, que cada vez que escuchen el tema de migrantes en las noticias, en los periódicos, en los medios y demás, pues se sienten, escuchen, vean y se vayan metiendo alrededor de los temas, porque esto les va a permitir poder ampliar su mirada respecto a los objetos de investigación que están trabajando. Y bueno, ¿para qué me va a servir todo esto que les acabo de mencionar? Pues para tener una construcción protocolaria más estructurada, con mayor solidez, con mayor estructura, con mayores elementos. Y pues de esta manera pues voy a poder ir enriqueciendo cada uno de los elementos que integran el protocolo de investigación. Y bueno, pues es todo esto que les acabo de mencionar, pues les tiene que dar a todos y a todos la pauta para poder desarrollar un protocolo de investigación con con los mayores elementos posibles. Entonces, bueno, pues esta es la presentación que les preparé. Me gustaría en esta parte poder contestar algunas preguntas que ustedes tengan respecto a el tema que acabamos de plantear. No soy muy bueno para responder algunas preguntas, pero bueno, voy a intentar en medida de lo posible poderlas responder. Entonces los voy leyendo a través de la plataforma e intentaré contestarlas. Entonces, pues adelante. Adelante. No veo sus preguntas.
Ay, no sé por qué. Espérenme. A ver, dice Janet, dice, para la realización de la tesis, usted siempre hacía mención a la importancia de tener definido un objeto de estudio para la construcción de la misma. Como usted menciona, marca la trascendencia para que las y los demás accedan a ellas. Ok, para la realización de la tesis usted siempre menciona la importancia de tener definido un objeto de estudio para la construcción de la misma. ¿Cómo usted menciona marca la trascendencia para que las y los demás accedan a ella? Bueno, creo que esto es más un comentario, ¿no? Luego dice Leonardo, ¿cuáles son las principales equivocaciones que cometen los estudiantes al momento de hacer una investigación? Pues principalmente creo que el problema está en no hacer una revisión de la literatura. Creo que ese es lo principal. O si hacen una revisión de la literatura, creo que la hacen muy básica, muy elemental, ¿no? Entonces los primeros reportes que pueden estar vinculados con su tema y les pueden servir, pero no profundizan respecto a los objetos. Creo que es uno de los principales problemas. También no hay un hábito, en este caso, para la lectura, entonces eso dificulta de alguna manera a que podamos ser como más precisos en lo que queremos investigar. Entonces yo creo que ese es uno de los principales errores o equivocaciones que tenemos los estudiantes, que no logramos, en este caso, tener una buena revisión de la literatura. Bien. Dice, ¿se requiere de ciertos pasos para formular una pregunta de investigación? Yo creo que no. O sea, como tal, pareciera que la investigación es como una receta de cocina, pero no lo es. O sea, creo que hay algunos manuales de investigación que te dicen cómo tienes que hacer ciertos elementos del protocolo de investigación, es decir, es una pregunta que tiene que responder a tales variables. Sobre todo en la investigación de carácter cuantitativo, creo que ahí está como más definidos los elementos. En el caso de la investigación cualitativa, que es una investigación sumamente rigurosa y una investigación sumamente compleja, porque profundizamos, detallamos otros elementos que la investigación de corte cuantitativa no profundiza, aunque ambas en este caso se complementan, yo diría que ahí los procesos son un poco más a criterio de los investigadores. Entonces no te puedo decir que una pregunta es correcta o es incorrecta, depende cómo la plantees y depende en eso cómo la formules. Luego aquí dice Janet, ¿qué tan importante es tener mucha información? Aquí dice, ¿qué tan importante es tener mucha información? Me parece que al final tendríamos confundido de tan variada información. Tienes que discriminar necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que obviamente toda la información que te encuentres no te va a servir, pero ahí está el criterio que tú tienes que utilizar para poder identificar qué información puede funcionar y qué información no necesariamente, pero te tienes que meter, o sea, necesariamente tienes que hacer una revisión amplia para que tengas el criterio de poder seleccionar qué sí sirve y qué no sirve. Luego aquí la red de estudiantes dice, ¿se debería reformular el plan de estudios y otorgar más materias de investigación en la licenciatura en trabajo social? ¿O cuál sería la ruta para fortalecer la investigación en trabajo social? Yo creo que la investigación es un elemento central que aparece en nuestro plan de estudios de manera directa o de manera indirecta, porque cuando hacemos planeación, por ejemplo, pues necesitamos herramientas de investigación. Cuando hacemos las prácticas, también hacemos investigación. Cuando hacemos análisis institucional, hacemos investigación. Entonces siempre aparece ese elemento de alguna u otra manera en las materias que estamos tomando. Pero yo sí creo que nos tenemos que arriesgar más al tema de la escritura, nos tenemos que arriesgar más hacia los temas de sistematización y bueno, darle la importancia que tiene la investigación para poder formular, en este caso, un conocimiento, ¿no? O sea, que no se quede nada más como, pues vimos la investigación, sino que realmente pueda tener un carácter en el sentido de que pueda ser socializada y que pueda, en este caso, tener cierta trascendencia dentro de nuestro gremio. Dice Cintia, ¿qué recomendaciones daría para la aplicación de instrumentos? Tienes que conocer muy bien a tus sujetos, tu contexto. Eso es una clave fundamental. Si no conoces a tus sujetos, si no conoces tu contexto,
Entonces difícilmente va a ser el proceso de desarrollo o aplicación de instrumentos. Recordemos que la entrevista se desarrolla y los cuestionarios y demás en este caso se aplican. Eso es muy importante. Y bueno, pues hacer algunas pruebas piloto, no necesariamente con la población con la que vas a trabajar, pero con características similares, porque eso te va a dar una orientación sobre cuáles son las debilidades o cuáles son los elementos que a lo mejor no estás considerando no estás considerando del todo, ¿no? Luego, dice Jacqueline, ¿a qué autores podemos recurrir cuando queremos hacer alguna pregunta de investigación para verificar que estamos redactando correctamente? Es que como tal autores, yo no te puedo decir a alguien, o sea, yo sé que en la investigación cuantitativa, pues regularmente te piden que haya variables, o sea, que aparezcan ciertos elementos de la pregunta y demás, pero tiene que ver con la claridad, en este caso, cómo plantees la pregunta y cómo estés estructurando todo el protocolo. Si el protocolo está bien estructurado desde tu fundamentación, desde tu delimitación, pues todo lo demás va a ir, en este caso, decantándose y va a tener posibilidades de que sea lo suficientemente claro. Pero como tal, insisto, no hay recetas de cocina. O sea, tendremos que analizar todo el protocolo porque puede ser que tengas una pregunta probablemente entendible y clara, pero cuando revisamos tu justificación, revisamos tus objetivos y demás, pues probablemente no hay una concordancia. Entonces son elementos que se encuentran integrados. Siempre tenemos que mirar todo el protocolo porque no podemos mirar solo la pregunta de investigación, sino tenemos que mirar todos los elementos porque van conectados unos con los otros. Dice Lilian, ¿cómo se hace un protocolo de investigación si se parte primero del trabajo de campo? La ventaja que tienes cuando tienes ya trabajo de campo es que ya te da muchas orientaciones, o sea, ya no tienes que imaginar o ya no tienes que estar deduciendo ciertas cosas, porque como ya las hiciste, ahora el tema es empezarlas a nombrar teórica y metodológicamente, porque probablemente tú ya tienes tus instrumentos, ya los aplicaste y demás. Ahora lo que sigue es darle nombre a todo el procedimiento que realizaste, tener la capacidad de poderlo describir, de poderlo analizar, de poderlo enfocar en ciertos momentos, con ciertas palabras, con ciertas categorías. Creo que eso es importante. Luego dice, aunque autores, ¿no? ¿Qué diferencias o similitudes existen entre el estado del arte y el marco teórico? El estado del arte es una revisión amplia de todo, es decir, es revisar objetivos, preguntas de investigación, planteamiento del problema, marco teórico, resultados, hallazgos. Es una revisión mucho más amplia. El estado del arte va a abonar a la construcción del marco teórico, porque supongamos que tú revisas 50 reportes de investigación, por ejemplo. Pues ya revisé estos 50 reportes y todos tienen un apartado de marco teórico. Pues entonces en toda esta revisión de la literatura tú recuperaste estos y estos conceptos. Entonces lo que tú vas a hacer va a ser integrar los elementos que identificaste en el apartado del marco teórico y lo vas a ir enriqueciendo. Digamos que son elementos que se complementan y que se suman. Luego, Rosalba Preciado, ¿cuál es el libro que recomienda para realizar una tesina? Es que depende de la metodología de investigación que tú utilices. Por ejemplo, si haces una investigación de carácter cualitativa, Pérez Serrano me parece que puede llegar a funcionar, Tarrés te puede llegar a funcionar y demás, que son libros que están más orientados hacia este tipo de trabajo. Los de investigación cuantitativa, pues están los clásicos, los de Sampieri y demás, que pueden darte como ciertos elementos para poder estructurar. Me parece que Gedisa ha editado algunos libros, que son estos libros verdes con azul, sobre cómo elaborar una tesina, cuáles son los elementos que tiene que integrar, los instrumentos de investigación y demás. Entonces, ahí creo que hay trabajos interesantes que pueden servir incluso para ambas visiones metodológicas. Y bueno, pues yo creo que ya son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Espero haber contestado en medida de lo posible las preguntas que hicieron. Y si me falta alguna, pues por favor, indíquenme. Pero creo que no, creo que sí contestamos todas, ¿no? Pues bueno, entonces, si no hay más que comentar,
ni más que decir, pues yo les agradezco a todas y a todos que me hayan permitido poderlos mirar en este espacio, utilizando estas estrategias que tenemos para poder seguir formándonos y para poder seguir complementando estos procesos. Les agradezco a todos y a toda su atención y bueno, por supuesto a Jacqueline por el apoyo brindado, por darme este espacio para poder compartir con todos y con todas el conocimiento generado. Muchas gracias y bueno, pues esperemos vernos en otras ocasiones. Saludos.